Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la regla de asociación y como un caso particular vamos a hablar sobre el análisis de la cesta de mercado. Vamos a ver sus reglas y cómo podemos tomar alguna decisión basado en la regla de asociación, en este modelo de regla de asociación que es un modelo de aprendizaje supervisado. Bien, iniciamos como una definición, a dar una idea sobre lo que es la regla de asociación. Eh, este es un método de aprendizaje automático basado en reglas para descubrir relaciones interesantes entre variables de grandes bases de datos. Uno de sus grandes objetivos es poder identificar reglas sólidas que descubiertas en base de datos utilizando algunas medidas de interés. Basándose en esta idea, en este concepto, las reglas estrictas, Raches, Thomas y Aron introdujeron la regla de asociación para descubrir regularidades entre productos de grandes transacciones a gran escala registrados por sistemas de puntos de ventas, POS, en los supermercados. Por ejemplo, si tenemos la regla cebolla y patata, implica la hamburguesa que se encuentra en los datos de venta en un supermercado. Y esto nos indicaría a nosotros que si un cliente compra cebolla y patata juntas, entonces es muy probable que también compre carne de hamburguesa. Dicha información se puede utilizar como base para decisión sobre actividades de marketing, como por ejemplo precios promocionales o colocación de productos en ciertos lugares o en estantes. Además de esta regla de asociación de supermercado, como la canasta de análisis de este mercado, también los negocios como Amazon, Evas, Spotify, que hacen también reglas de asociación, utilizan esta misma idea, este mismo principio, este mismo método de aprendizaje automático de la regla de asociación para ir colocando y ofreciendo sus productos. Además del ejemplo anterior, el análisis de la canasta de mercado, la regla de asociación se emplea hoy mucho en áreas de aplicación, incluida minería de uso de la web, detección de instrucciones, la producción de continua y bioinformática. A diferencia de la minería de secuencias, el aprendizaje de regla de asociación generalmente no considera el orden de los elementos dentro de las transacciones, entre las transacciones. La regla de asociación, si bien estamos interesados en extraer eh, conjuntos de frecuencias de elementos, esta información a menudo se presenta como una colección de reglas. Sí, entonces, llamada regla de asociación. Recordemos que esta sí, entonces, es aquella regla que nosotros mirábamos en inferencia lógica, conocíamos las tablas de verdades. La forma de la regla de asociación es que si X flechita Y, o lo que sería también matemáticamente X, entonces si X, entonces Y, donde X es un conjunto de elementos y Y es un elemento. La implicación de esta regla de asociación es que si todos los elementos de X aparecen en alguna canasta, entonces es probable que también aparezca en una canasta. X también se llama antecedente o lado izquierdo y Y se le conoce como consecuente o lado derecho. Un ejemplo de la regla de asociación para los productos de Apple podría ser Apple Cover. Implicaría comprarse un Apple o un Pencil, un lápiz de Apple. Lo que significa que si X se compra la funda para iPad y iPad Apple, es probable que el cliente también compre el lápiz de Apple, que sería el elemento Y. Observe que si el símbolo de implicación lógica no indica una relación casual entre X y Y, es simplemente una estimación de probabilidad condicionada de Y dado X. Ahora imagínense que hay una tienda de comestibles de cadenas de miles de productos diferentes. No quería calcular todas las asociaciones entre todas las combinaciones posibles de productos. En su lugar queríamos seleccionar solo las reglas potencialmente relevantes del conjunto de todas las reglas posibles. Por eso utilizamos las siguientes medidas. Esto es muy importante hacer mucho énfasis porque recordemos que nos van a salir muchas reglas de asociación, pero nos vamos a enfocar en aquellas reglas que son potencialmente muy relevantes con un grado de confianza, con un grado de soporte muy alto y con un lift que sea mayor que 1. Entonces, nuestra medida que nosotros vamos a usar para tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión serían soporte, confidence o confianza, o lift o levantamiento. Esto nos va a ayudar a entender cuál es a tomar alguna decisión sobre la regla de asociación que el modelo va a hacer. El soporte nos va a indicar la frecuencia con que aparece un conjunto de artículos en la cesta. La confianza es una indicación de la frecuencia con que se ha encontrado la regla de asociación, si es cierta. Es decir, qué tan cierto,
que esa regla nos va a dar qué tan cierta es esa regla. Y el aventamiento es una medida de asociación que utiliza tanto como apoyo como de confianza. Si buscamos la regla de asociación X, si X, entonces Y, que se aplique a una fracción razonable de la canasta, entonces el soporte de X debe ser razonablemente alto. En la práctica, como en el caso de la comercialización de tiendas físicas, razonablemente alto suele ser entre 1 y el 10% de la canasta. También queremos que la confianza de la regla sea razonable, alta, quizás el 50% en adelante. O de lo contrario, la regla tiene un poco de efecto práctico. Además, se debe suponer que no hay una demasiado conjunto de elementos frecuentes y por lo tanto no hay demasiados candidatos para la regla de asociación de alto apoyo y alta confianza. La razón de esto es que si le damos a la empresa muchas reglas de asociación que cumplen con nuestro umbral de apoyo y confianza, ni siquiera pueden leerla y mucho menos actuar en consecuencia. Por lo tanto, es normal ajustar un umbral de soporte de confianza que no obtengamos demasiado conjunto de elementos frecuentes. Es decir, que no tengamos demasiadas reglas de asociación que a la poderla aplicar podemos aplicarlas de manera más eficiente. En caso contrario, por el otro lado, si tenemos demasiadas reglas, no las podríamos aplicar y posiblemente nos desenfocamos de nuestro objetivo, que sería poder colocar o vender o analizar cierto producto. La medida de asociación, tenemos aquí, como ya me he mencionado anteriormente, el soporte. El soporte es una métrica que nos indica qué tan popular es un conjunto de elementos, medido por la proporción de transacciones que aparecen en un conjunto de elementos. Por ejemplo, si el soporte es manzana, es de 4, de 8 o 50%, entonces el soporte manzana, cerveza, arroz es de 2, de 8 o un 25%. Es decir, que el soporte leche, cerveza es de 3 octavos o lo que es un 37.5%. En general, un conjunto de elementos podemos definirlo el soporte como el número de frecuencia, la frecuencia del artículo X entre el número total de transacciones en la cesta. La confianza la podemos definir como la probabilidad con que se compre un artículo Y dado que se ha comprado un artículo X, expresado como la condición si X implica Y o si X entonces Y. Se mide por la proporción de transacción del artículo X, en el que también aparece el artículo Y. La confianza de una regla se define como el soporte de la si X entonces Y es igual al soporte de las uniones de los dos productos, de los dos elementos, entre el soporte X. Por tanto, la confianza se puede interpretar como una estimación de la probabilidad condicionada, es decir, la probabilidad de que se compre el artículo Y dado que se ha comprado el artículo X. En otras palabras, esta probabilidad de encontrar el lado derecho Y de la regla de transacción de la condición de que esta transacción también contenga el lado derecho X. La confianza está dirigida, por lo tanto, suele dar valores diferentes de las reglas XY y YX. Recordemos esto es muy importante, que estas reglas suelen ser diferentes y nos van a dar valores diferentes. Ya la vamos a ver más adelante. Hay que tomar en cuenta que el soporte de las uniones significa que el apoyo de la unión de los elementos X y Y. Dado que generalmente declaramos probabilidades de eventos y no conjunto de elementos, podemos reescribir el soporte como la probabilidad de los valores esperados de las intersecciones de los elementos X y Y, donde X y Y son los elementos en los que las transacciones tienen un conjunto de elementos de X respectivamente. En otro ejemplo, veamos un ejemplo. La confianza que se compra cerveza, dado que se compra manzana, es decir, lo podemos escribir manzana implica cerveza, es de 3/4, 75%. Esto significa que la probabilidad condicionada de que tendríamos que tener cuál es la probabilidad de que se compre cerveza dado que se compre manzana, igual a 75. La manzana es el antecedente o el lado derecho. Y la cerveza el consecuente, el lado derecho, perdón, aquí la manzana es el lado izquierdo y la cerveza es el lado derecho. Entonces la confianza la podemos definir como sería la manzana, la probabilidad sería si
Si compro manzana, entonces compro cerveza. O lo que sería como una probabilidad condicionada. La probabilidad de que se compre cerveza, dado que se haya comprado manzana, es igual al soporte de la unión de la manzana y cerveza entre el soporte de la manzana. Y esto nos quedaría un 50%. Tengamos en cuenta que la medida de confianza podría tergiversar la importancia de la asociación. Esto se debe a que solo tiene en cuenta lo popular que es el artículo X. En nuestro caso, la manzana, pero no Y, en nuestro caso, la cerveza. Si la cerveza también es muy popular, en general habrá una mayor probabilidad de que la transacción que contenga manzana también contenga cerveza, lo que inflará la medida de confianza. Para tener en cuenta la popularidad base en ambos elementos, utilizamos la tercera medida denominada incremento, que es el if. Recordemos entonces que posiblemente esto nos daría, con la confianza nos daría un valor muy sesgado al tener que los dos productos sean muy populares en eso. Y es aquí cuando usamos la tercera medida de asociación, que es elevación o if. El if nos dice que tan probable es que se compre el artículo Y cuando se ha comprado el artículo X. Eso es muy importante, recordemos. El if nos va a indicar la probabilidad, qué tan probable es que se compre el artículo Y cuando se ha comprado el artículo X. Mientras controla qué tan populares son los artículos Y y X, mide cuántas veces más X y Y ocurren junto con los esperados si fueran estadísticamente independientes. El if lo podemos definir como manzana dado cerveza, el ejemplo que teníamos, y teníamos que es el soporte de las uniones, y aquí sería el producto de los soportes. Como parámetro o métrica podemos decir que si el if o elevación es igual a 1, implica que no hay asociación entre los elementos. Una elevación mayor que 1 significa que es probable que se compre el artículo Y si se compra el artículo X, es decir, la probabilidad condicionada o la probabilidad que se compre el artículo Y dado que se ha comprado el artículo X. Si el if es menor que 1, significa que es muy poco probable que se compre el artículo Y cuando se ha comprado el artículo X. Otra medida de asociación es la conviction. Esta nos mide la razón de la frecuencia esperada en la que X ocurre sin Y, es decir, la frecuencia con que la regla hace una predicción incorrecta. Esto es tomarlo muy importante también. Es decir, si X y Y fueran independientes dividida por la frecuencia observada, las predicciones incorrectas. Conviction comparada con la probabilidad de que X aparezca y Y sin fueran independientes con la frecuencia real de la aparición de X y sin Y. En este sentido es similar a la LIF, sin embargo, contrasta el valor levantarlo. Una medida dirigida, además de la conviction, es monótona en la confianza y la elevación. La otra medida que nos va a ayudar a tomar una decisión es leverage. Conviction compara las probabilidades de que X aparece sin Y, si fueron dependientes con la frecuencia real en la aparición de X sin Y. En sentido similar, LIF. Sin embargo, contrasta levantarlo dirigida. Además, la convicción es monótona en la confianza de elevación. Para nuestro ejemplo, vamos a cargar nuestras siguientes librerías. Tenemos aquí la librería base, que son NumPy, Pandas, Seaborg, Matplotlib, que nos van a ayudar a manipulación y visualización de los datos. Tengo después la transacción del encoder, la función a priori, herramienta tools y algunas configuraciones de salida. Iniciamos cargando nuestro conjunto de datos. Yo inicialmente lo había cargado en Colab, pero en este momento lo estoy corriendo en Jupyter. Cargo aquí en el conjunto de datos, tenemos los productos. Cada uno de estos productos es decir, implicaría que el producto inicial, el primer producto indica el primer cliente compró estos artículos. El segundo cliente compró los siguientes artículos, 4 artículos, y así sucesivamente para cada una de las transacciones de cada uno de los clientes. Vamos a ordenar los datos ordenados para la regla de asociación. En este caso convertimos los valores en binario. Hacemos la transacción esconder con la función mlxtends processing
hacemos las transacciones del encoder y codificamos nuestro conjunto de datos. Luego de esto, el primer paso sería encontrar la frecuencia de los elementos, qué tan frecuentes, cuáles son los valores más frecuentes que tenemos en nuestro conjunto de datos. Podemos ver aquí que el biscuit es 7, el pan es 13, entonces nos va dando la mayor frecuencia de los elementos. Es decir, con esto ya tenemos podemos sospechar de algo o darnos una idea cuál es ese producto que tenga mayor soporte posiblemente. Luego, si dividimos todos los elementos con un número de filas, podemos encontrar el valor del soporte. Nuestro valor umbral es 0.2 para el valor de soporte. Es decir, que a nuestro data frames hacemos el valor de la suma de los valores, creamos el soporte, columna soporte, que nos da un recuento. Podemos ver aquí en el mismo orden que teníamos conocíamos la tabla de frecuencia, la distribución de frecuencia, y podemos aquí de valor descendente. Fijémonos que el valor de soporte es 0.65, es decir, que el soporte nos indica con qué frecuencia o la proporción con qué frecuencia aparece ese producto en nuestra cesta. Ya lo habíamos nosotros notado, conocíamos la distribución de frecuencia, en este caso, la frecuencia de los elementos, por ejemplo, dijimos que el pan era el mayor, que tenía 13, obviamente, al hacer el soporte, nos va a dar un mayor soporte ese producto. Y así sucesivamente con los demás productos. El café, el biscuit, el té. Luego podemos hacer una regla y decirnos, tomar ya un paso como una regla. Mostrarme nada más aquellos valores que tengan un soporte mayor o igual que 0.15 o que 0.20, por decir algo. Entonces ya voy eliminando esos valores, esos productos que tengan un soporte menor que el valor que yo le quiera dar. En este caso, por ejemplo, 0.15. Mostrarme nada más aquellos productos que tengan un soporte mayor que 0.15. ¿Qué significa el soporte? Recordemos que nos va a dar la popularidad o con qué mayor frecuencia aparece un producto en nuestra canasta, en nuestra cesta. Luego hacemos encontramos los valores del soporte para combinar productos de pares. Aquí hacemos un recorrido, podemos ver aquí si tenemos dos pares, cómo sería el café con cada uno de los siguientes productos. Luego encontramos un valor de apoyo, en este caso bien, en este caso vamos a crear encontramos un valor de apoyo, hacemos varias interacciones. Este flujo nos va a permitir a nosotros hacer varias interacciones a partir del conjunto de soporte que nosotros le vayamos dando. Pues bien, podemos ver que aquí en el soporte, cuando tenemos dos productos, la segunda interacción, nos hace que tengamos dos relaciones, un producto con el siguiente producto. Por ejemplo, aquí el té con Maggi nos da un soporte 0.20, es decir, que la longitud y todo, porque tenemos solamente dos elementos, un antecedente y un consecuente, o un lado derecho y un lado izquierdo. Para esto vamos a crear una función en la cual nos va a permitir hacer más interacciones posibles para cada uno de nuestros casos que tengamos. En el caso, primero hacemos la primera interacción, le damos que el flujo anterior, el recorrido de esta función que estamos creando, nos va a permitir crear este tipo de interacciones. Esta interacción nos va a permitir a nosotros crear primero el primer caso, la primera interacción. Le decimos que nuestro conjunto de datos, que sea una interacción con un soporte de 0.1. Aquí podemos ir cambiando estos valores de soporte. Y le decimos que el soporte para 0.10, como sea, que sea el mínimo de soporte. Entonces podemos ver que aquí para un producto, para una interacción, es decir, que tengamos un producto nada más. Cuando hacemos segunda interacción, le vamos a decir que la número de interacciones, pero que sean de dos productos también acá. O sea, que la longitud sea de 2. Esto nos va a dar que tenemos aquí un producto, un lado derecho, un lado izquierdo. Y el soporte siempre se mantiene. De igual manera, cuando hacemos la tercera interacción, le decimos que el valor del soporte sea un poco menor y que el valor de las interacciones sean 3 productos. Y de esta manera podemos obtener varias interacciones y decirles 4 productos. En este caso, por ejemplo, que a lo mejor sean 2 derechos, 2 izquierdos y así sucesivamente la longitud. Una vez que
hemos hecho este análisis descriptivo de nuestro conjunto de datos, podemos a la regla de asociación. Aquí hay dos funciones principales. La función a priori, que evalúa el valor del soporte para cada producto, y la función association rules nos ayuda a comprender la relación entre el antecedente y el producto de la consecuencia. Proporciona información notable de los productos. Entonces veamos aquí la primera. Tenemos la frecuencia de los ítems. En este caso la función a priori le voy a decir que me dé un mínimo de soporte de 0.10 para las columnas verdaderas. Luego que nos haga un soporte que nos evalúe de manera ascendente todos los soportes. Y podemos ver aquí que el soporte, por ejemplo, ítems, 65%, 40%, 35% para cada uno de los productos. Es decir, que el soporte, volvemos a decir, es la popularidad o con qué frecuencia, con qué mayor frecuencia aparece ese producto en nuestra canasta, en nuestro conjunto, en el carrito de mercado, en nuestra cesta de mercado. Ya con esto podemos tomar algunas decisiones también. Luego, el valor, aquí podemos ver que el valor del soporte nos brinda la información. El 65% de los 100 compran pan. Es decir, aquí teníamos, fijémonos bien, el 65% de 100 compran pan. Un 40% indicaría que un 40% de los 100 compran café. El 35% de las 100 compran biscuit. Un 35% de las 100 compran té. Un 30% de las 100 compran cornflakes. Igual así para cada una de las últimas líneas. El 10% de las 100 compran Maggi y biscuits. El 10% de las 100 compran coffee, café, galleta y cornflakes. Bien, podemos ver también aquí, bueno, esto ya sería sí, correcto. Luego tenemos lo que sería la siguiente regla, Association Rules. Esta regla de asociación es ya lo que a nosotros nos interesa, este cuadro a interpretar. Y podemos ver lo que aquí hemos dicho que la regla de asociación, número de frecuencia de los ítems que hayamos creado anteriormente, aquí que era esta variable donde hayamos hecho la regla de asociación. La función frequency items a priori. A estos valores nosotros le hemos calculado el mínimo de soporte. Aquí nosotros ya podemos ir aumentar el mínimo de soporte, ya sea 0.20, según las necesidades, nosotros como vayamos analizando nuestro conjunto de datos. En este caso yo le puse 0.10. Veamos con 0.10 la regla de asociación que nos va a dar. Aquí con la regla de asociación le digamos que la métrica sea confidence, y puedo cambiar la métrica, el punto de corte 0.5. Fíjense que el antecedente y el consecuente nos da el soporte para cada uno, tanto para el antecedente como el consecuente. Fíjense bien que no son iguales, que tengo un 35% del biscuit, que es de popularidad, pero el pan me está dando un soporte del 65%. El soporte general de esta regla, que cada una de estas reglas, tengo 66 reglas de asociaciones, esta regla número 1 me da un 20% de soporte. Esa es la popularidad de esa regla. El confidence me está dando el 57%. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué tan cierta fue esa regla? ¿Qué tan cierta el confidence me dice qué tan fuerte o qué tan real fue al momento de aplicarte este modelo, Association Rules, a la hora de aplicarse ese modelo, qué tan cierto se predijo o qué tan cierto fue la veracidad de esa regla de asociación del 50%. Generalmente algo por arriba del 50% me indicaría un buen número. Pero aquí podemos nosotros también definirlo, el confidence. Recordemos que entre el confidence más alto sea y un soporte más alto, la regla de asociación va a ser más exacta, nos va a conducir a tener mejores resultados. Por otro lado, tenemos un lift de 0.88. Recordemos que el lift implicaría la probabilidad de que se compre el artículo, el consecuente, dado que se haya comprado el antecedente. Es decir, la probabilidad que se compre el artículo pan, dado que se compre el artículo biscuit.
Recordemos que este sería antecedente es X y el consecuente es Y. Es decir, tenemos una probabilidad condicionada de que se compre la probabilidad que se compre el pan, dado que se compre el quick, es de un 88%. Es decir, que está por debajo del 1%. Perdón, está por debajo del 1. Entonces, es muy poco probable que se compre ese artículo. Bien, igual podríamos analizar con si tengo biscuit o coke. Veamos otra. Aquí tenemos todas las reglas de asociación, las podemos ver, analizar cada una de ellas. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, tenemos aquí también las variables de soporte del antecedente. Nos dicen que la probabilidad del producto antecedente solamente. Y podemos ver, hacer también, podemos crear nuestra propia regla de asociación nosotros. Es decirle, por ejemplo, al soporte que son mayores que 5, a todos los soportes del conjunto de datos que son mayores que 5, mayores que 15, que el 0.15, y que sean mayores que la confidence que me dé un 50%. O sea, que le estamos diciendo que nos da un filtro, que nos filtre nada más al conjunto de reglas ya que teníamos nosotros asociación a este conjunto de reglas que hayamos tenido anteriormente, que nos haga un filtro para saber cuáles son aquellas reglas que nos interesan. Y podemos ver aquí, por ejemplo, que si tenemos un soporte mayor que 15 y una confianza del 50%, cuáles son esos valores. Podemos ver aquí nuevamente, por ejemplo, habíamos dicho, por ejemplo, aquí leche y pan. Tenemos, la leche tiene un antecedente del 25% el antecedente, y el consecuente tiene un 65% y nos da un lift de 1.3. Es decir, ¿qué significa? Y una confianza del 80%, es bastante alta. Significa que también se produjo esa regla con un 80% y nos da 1.23, es decir, que la probabilidad que se compre pan, dado que se compre leche, es de 1.23, es bastante alta. Bien, amigos, hemos llegado hasta el final de este recorrido de la que hemos aprendido sobre la regla de asociación. Espero que sea de mucha importancia para todos ustedes y que pues se compartan, se suscriban a este canal y pues dejen su comentario, su aporte, que lo vamos a tomar en cuenta para ir retroalimentando este tipo de conocimiento y que todos vamos aprendiendo. Bien, esto ha sido todo. Nos seguimos viendo hasta la próxima.